La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomemos nuestros lugares, hermanos, y les pido mantener abierta la Escritura, la palabra de nuestro Dios, justo en este pasaje, en la primera carta de Juan, capítulo 5, en la que, como es común en el pensamiento del apóstol Juan, la palabra amor es una de las palabras que encuentra mayor eco a lo largo de todo el mensaje que él quiso transmitir a este grupo de creyentes a los que él dirigió su carta. Pero no fue simplemente una reflexión superficial sobre lo que implicaba el amor. Previamente al capítulo que acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 5, primeros 5 versículos, Juan dio de una de las definiciones más grandes, extraordinarias, simples, sencillas, acerca de quién es Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 comenzó diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, en esta hora queremos rogarte que tú bendigas y dirijas nuestros corazones. Queremos suplicarte, buen Dios, que hables a nuestras vidas. Queremos rogarte que quites toda distracción, todo estorbo en nuestra vida. Que podamos simple y sencillamente estar atentos a lo que tú quieres decirnos. Nos ponemos en tus manos, amantísimo Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ya que estamos en un mes en el que el mundo celebra lo que muchas veces no entiende. Casi siempre la mayoría de celebraciones y festejos que tiene la humanidad no las entiende. Tendemos a encapsular y encasillar en ciertas regiones o ciertas temporadas en el año ciertos eventos, ciertas emociones, y por alguna extraña razón hemos atribuido al mes de febrero el mes del amor y hablamos de la amistad. Y de pronto, como creyentes, nos vemos inmersos también en esta acción de demeritar y de devaluar en nosotros las implicaciones del verdadero amor. Uno de los distintivos que debemos tener como cristianos sí o sí en nuestra vida es amar la vida, es amar lo que hacemos, es amar
lo que tenemos es amar a nuestro Dios plenamente. Y si algo aprendió Juan, el apóstol que escribe esta carta, fue a entender lo que implicaba el amor en la vida de una persona, mientras que este mes nos hace creer como humanidad y como sociedad que es un momento en donde dibujar corazones, regalar objetos, rosas, animales, peluches, chocolates y cuanta cosa se nos ocurre. Es una muestra de afecto, es una muestra de interés y cariño hacia las demás personas. Más allá del consumismo, que será otra historia, no es mi propósito hablar y explicar que eso no debería suceder. Creo que cada uno de nosotros puede entender en dónde avanzamos, cómo construimos nuestra vida en relación a lo que nos importa, y es el amor genuino, un amor que es capaz de saber qué hacer con la vida. Amar a las personas no significa entenderlas. Amar a las personas no significa llevarnos bien con ellas. Amar a las personas no significa ser comprensivo en todo momento y nunca enojarte. Amar a la luz de la Escritura, a la luz de lo que el mismo apóstol Pablo pretendió transmitirnos en el capítulo 13 de Primera de Corintios, es saber qué hacer con todo eso. Es saber cómo manejar todas aquellas sensaciones que no son tan prácticas, que no son tan sencillas de asimilar en nuestra vida. Y fíjense ustedes lo que dice en el versículo 1 del libro que estamos leyendo, de la carta que estamos leyendo en estos momentos. Leen conmigo esa parte, por favor. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Uno de los puntos que Jesús transmitió a quienes le escuchaban es que pudiera uno comprender con precisión el momento en que Dios está en tu vida. Israel pasó, para referirme al pueblo de Israel bíblico, creo que es uno de los puntos que tenemos que aprender a diferenciar del Israel actual. No hablaremos si es el mismo o no es el mismo, si cambió, si no cambió. El Israel bíblico, del que sí tenemos un registro claro, conoció a Dios toda su vida. Supo de Él, mejor dicho. No sé de pronto qué tan abrumador fue para ellos el asumirse como el pueblo de Dios. Porque de pronto todo eso cambió su mundo. Cambió su perspectiva de ser esclavos, de trabajar en contra de su voluntad, de hacer lo que no querían, a tener la oportunidad de vivir libremente, a tener la oportunidad de apropiarse de terrenos, de casas, de cultivos, de campos que no construyeron y no sembraron. De pronto pudo ser abrumador en sus vidas. Y Juan creció con eso. Hasta el punto que justo después de explicar que el que no ama no ha conocido a Dios, miren qué palabras osadas utiliza el apóstol Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Y 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo puede. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre. Y dice, el amor nunca va a dejar de existir. El amor es benigno, es bondadoso, no es rencoroso, no busca lo suyo, no se irrita, entre muchas otras cosas.
Y dirás, bueno, eso no es tan sencillo en nuestra vida. Dios no está hablando de qué tan sencillo puede hacer eso. Él sabe, Él nos diseñó a nosotros, Él nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Y Juan plantea, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice, hermanos? Es nacido de Dios. Y si hemos contemplado eso en nuestra vida, tendremos que entender que entonces estamos listos para el siguiente nivel. Poder también amar a los demás. Poder mostrarles a los demás que no importa qué esté pasando en nuestra vida, somos capaces de permanecer confiando en nuestro Dios en todo momento. Ahora quiero que vean el versículo 2. Porque el tema de hoy tiene que ver y cómo saber si amamos a Dios. Es una pregunta que no le tenemos que responder a los demás. Es una pregunta que nos tenemos que responder nosotros. ¿Cómo puedo saber que yo, Martín Licona, de verdad amo a Dios? Más allá de que alguien más pueda cuestionarme o pueda interpretar o entender que no amo a Dios. ¿Cómo puedo saber que Martín Licona ama a Dios? ¿Cómo podemos saber que la casa del alfarero ama a Dios? ¿Cómo puedes saber que tú amas a Dios? Que tu familia ama a Dios. Versículo número 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué más, hermanos? Y guardamos sus mandamientos. Si se dieron cuenta, no comenzó diciendo, y en esto conocemos que amamos a Dios. No. Juan invierte el orden y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y esa tarea es interesante. Porque el amor tiene que ser evidente en nuestra vida, siempre. Porque el amor tiene que ser claro en nuestras relaciones siempre, con todos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios. Y quiero que pienses en esto y lo pienses con seriedad. No lo respondas porque esto es algo que solo tú tienes que saber. Si la pregunta es, y te preguntara el Señor, y recuerda, a Él no le podemos mentir. Si le preguntáramos, a ver, Martín Licona, ¿y tú amas a todos los de la casa del alfarero? ¿Cuál sería la respuesta? Si es un sí, dirían por ahí, tenemos un problema. Porque si es un sí, tendríamos que ser igual con todos. Tendríamos que tratarlos con respeto a todos. Tendríamos que ser humildes con todos. Tendríamos que ser serviciales con todos. Eso es amar a los hermanos. Eso es mostrar afecto. Eso es realmente ir centrando nuestra vida en Cristo. Porque sabemos que tenemos que amar. Pero a veces pareciera ser que el Señor nos va a decir, bueno, prepárate, pero a partir del 2026, entonces si estás listo para amar a todos. Y de repente Dios te va a mandar a un prójimo que va a cuestionar seriamente tu paciencia. Oye, Señor, cámbialo de iglesia mejor. Eso es el amor. Decirle, no, Señor, no lo cambies, que se quede conmigo.
No sé si de pronto pasa, y me ha tocado verlo en escenarios complejos de asimilar que pase. ¿Cómo podemos ver a alguien y, como decimos en México, le damos la vuelta? No quiero saludarlo. Estoy enojado, estoy indignado con él o con ella, para que vean que no es con uno nada más. Bueno, la Escritura nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque vamos a amar a nuestro Padre de la misma manera. En esto se resume la ley. Amarás a Dios con todo lo que eres. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una expresión gráfica de ese amor que está describiendo Juan, él pudo vivirlo a través de cómo Jesús trató a cada uno de sus discípulos. Cómo les enseñó a disfrutar la vida a los 12, incluyendo a Judas Iscariote. Cómo les enseñó a convivir entre ellos. Y estoy convencido que cuando los mandó de 2 en 2 no dijo, a ver, como Juan y Pedro son muy cuates, se van esos dos. No, estoy seguro que mandó a Juan con Tomás. Y estoy seguro que mandó a Pedro con algún Judas. Además de todo esto, quiero que escuchen lo que dice, no lo busquen, Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Lo conocen? Si no, debiéramos. Y ese es un texto que tendría que estar grabado en nuestra cabeza completamente. El viernes hicimos un ejercicio extraordinario que tenía mucho que no hacíamos. O al menos yo no lo participaba frecuentemente ya de eso. Se nos pidió decir un versículo a cada uno y el porcentaje fue abrumador de los que lo leímos. Es importante, hermanos, que para conocer a ese Dios, para vivir en ese amor, nos vayamos impregnando cada vez más de su palabra. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto, ahora sí ya nos acordamos, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso, todos esos rasgos del fruto, para no hablar de frutos, todos esos rasgos del fruto tendrían que estar evidentes en la manera en que tú y yo expresamos amor. Y la templanza, hermanos, es la capacidad de mantener tu temperamento equilibrado. Es la forma de hacer evidente también el carácter que Dios ha forjado en nuestras vidas. Los cristianos deberíamos ser amorosos, pero no por andarnos diciendo a cada rato, hermano, te amo, hermana, te ama, te amamos y te quiero mucho y eres especial. No, el amor no es eso solamente. Puedo decirle a mi hermana Noemí Gordillo, te amo, y atrás de, ay, esa hermana hoy no se peinó. No, sí se peinó, que quede claro. Eso no es amor. Muchas formas nuestra cultura nos ha enseñado que el amor tiene una fecha de expiración. Si eso sucede, jamás fue amor. Cuando nosotros encontramos esa paz en Dios, cuando el Señor nos encuentra a nosotros, nos recuerda que Él es capaz de producir todo esto en nuestra vida, es capaz de producirnos gozo cuando no tenemos de sonreír, es capaz de hacernos estar tranquilos aunque el mundo se esté derrumbando, es capaz de hacernos pacientes.
¿Con qué frecuencia nosotros somos capaces de tolerar a todas las personas en todo momento? Usualmente lo hacemos cuando estamos tranquilos, pero cuando estamos enojados ni la queremos ver a esa persona. El Señor nos dice que uno de los rasgos del fruto es precisamente la templanza. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, y los mandamientos han sido claros. Amar a Dios y amas al prójimo, se acabó. Y para amar al prójimo tienes que recordar todo lo que el Señor nos dijo también en los 10 mandamientos. No mentirás. No vas a murmurar. No vas a robar, no vas a codiciar, no vas a envidiar, no vas a robar la vida de nadie. Dice el mandamiento, no matarás, pero Jesús lo amplió todavía y dijo que no solamente aquel que mataba era que le quitaba la vida físicamente a una persona, sino aquel que no tenía cuidado de sus palabras y puede destruir y dañar a otro ser humano. Ese es un rasgo característico del amor. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa? No cuesta nada cumplir sus mandamientos. Y de pronto sí resulta ser muy difícil, resulta muy difícil ser paciente con las personas. De pronto resulta ser muy difícil, resulta muy complicado ser tolerante con los demás. De pronto puede resultarnos difícil tener que soportar muchas cosas. Y eso no lo complica en la fe. Eso no lo complica en nuestra relación con Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa, hermanos, dice ahí? Versículo 4. Nuestra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos nosotros como cristianos? Que el Señor un día regrese por nosotros. ¿Cuál es nuestra convicción? Que eso va a suceder sí o sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? No importa. Es más, ni siquiera tendríamos que preguntarnos cuándo. Entre tanto, como cristianos tendríamos que preocuparnos por lo que estamos haciendo en el presente nosotros, por lo que hacemos en el día a día, por lo que hacemos cuando nos levantamos, por lo que hacemos cuando nos acostamos, por lo que hacemos cuando salimos de nuestra casa o cuando regresamos a la misma. Y quiero concluir este mensaje con lo que aparece justo en el versículo 5 también. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que cree que vence, el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En resumen, eso nos hace ser personas victoriosas. Y si somos victoriosos, y si sabemos y conocemos que nuestra fe es la que vence al mundo, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué dudamos? No de Dios, sino a veces del proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos demos cuenta
que no estamos haciendo lo suficiente por demostrar ese amor. Cuando tú y yo nos demos cuenta que aún nos falta seguir creciendo, déjame y te digo, esa es una gran evidencia de que estás amando a Dios. Porque Dios te ha dicho cómo debes ser como persona. Porque Dios te ha dicho cómo debes tratar a las demás personas. Por supuesto, Pablo lo dijo con claridad, espero no cambiarle lo que dijo Pablo. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Yo no creo de verdad, hermanos, no creo que al menos aquí haya alguien que quiera hacer algo malo, que diga, no, ahora sí quiero ser malo. Hoy sí voy a hablar con gusto de Juanito Pérez. Espero que no haya ningún Juan Pérez ni en la transmisión, perdón. Hoy sí voy a hablar mal de esa persona. No hay nadie que haga eso. Pero si de repente se nos sale algo que no debemos decir, hoy le llamaríamos imprudencia. A veces somos imprudentes los cristianos. ¿Nos hace dejar de ser cristianos? No. Pero sí nos hace trabajar en serio con lo que Santiago lo diría no tan romántico, la lengua. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que apegarnos a lo que Él dice. Nada más. Dejar la obra en sus manos. Y Pablo dice también, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y Señor, hoy no me quiero enojar con nadie? Quizás hasta que aparece un prójimo. Señor, hoy quiero tratar bien a todas las personas. Si te tocó un cajero, una cajera, un oficial, un semáforo que tardó horas en cambiar. O te cerraron la calle por la que estás acostumbrado a ir por esas obras que nunca se hacen y que de repente hoy se le ocurrió al gobierno hacerlas. Y tú tenías que llegar temprano. Hoy sí quiero llegar temprano a la iglesia. Y alguien retrasó tu reloj por ahí, incluso tu celular y todos los relojes que tuviste en casa. Hoy sí quiero leer mi Biblia. Y pasaron muchas cosas y si leíste un versículo, ya fue mucho. La vida cristiana es una constante lucha, amados hermanos. Jesús jamás habló, la Escritura no habla de una perfección aquí. Habla de una lucha constante, habla de un crecimiento constante, pero ojo, crecimiento constante. Debemos estar dispuestos a experimentar el amor en la misma magnitud que Jesús lo hizo. Y solo piensa, la forma de amar de Jesús lo llevó a una cruz. No nos debería preocupar esa parte. Lo que debería alentarnos es que al final del día el Señor pueda decirnos, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si tú anhelas esto, la respuesta a esa pregunta es afirmativa. ¿Y cómo sabes que amas a Dios? Porque todos los días te levantas y enfrentas esa lucha y pides a Dios que te dé la fuerza, la sabiduría y la paciencia para poner en práctica lo que Dios te pide. Oremos.
Bendito Dios y Padre celestial, queremos darte gracias por tu gran amor y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos. Queremos rogarte que seas con cada uno de nosotros, que nos dirijas, que nos ayudes. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.